Tal compañeros y maestro, en este video vamos a explicar cómo es que realizamos la práctica número 8 de la materia de estructuras de datos. Somos el equipo número 1 y pues como mencioné vamos a explicar qué fue lo que realizamos para poder realizar esta práctica. Esta práctica como tal consiste en lo que vienen siendo árboles binarios. Y entonces el programa nos pide que implementemos bastantes funciones para poder trabajar con la estructura de datos de árbol binario de búsqueda. En total son alrededor de 13 operaciones, de las cuales es crear árbol, insertar un nodo en el árbol, calcular la profundidad de un nodo, la altura de un nodo, tamaño, el hermano de un nodo, ver los ancestros de un nodo, los descendientes, también recorrer en preorden, inorden, posorden, por niveles, también borrar un nodo y finalmente determinar si un nodo es un árbol binario completo. Entonces, para ello, pues vamos a comenzar a explicar cómo es que funciona lo que viene siendo nuestro código. Bueno, antes de comenzar a explicar las funciones más importantes o las que vamos a estar implementando para los requisitos del programa, voy a explicar las clases que vamos a estar utilizando. En este caso, una de las clases más importantes es la de nodo binario. Esta es la clase que pues, como su nombre lo indica, va a representar el nodo. Aquí vamos a contener la clave, el dato y los punteros izquierda y derecha del nodo. Y pues aquí tienen algunas funciones de las cuales nos estaremos apoyando durante la realización del programa. Por ejemplo, aquí está su constructor, en donde vamos a inicializar el nodo con el dato y la clave que vamos a estar pasando por parámetro cuando queramos insertar uno nuevo al árbol, eh, al árbol binario. También están estas dos funciones que son para establecer su nodo derecho y su nodo izquierdo, también para actualizar la clave. Y aquí están las primeras funciones, preorden e inorden. Después está la clase lista, la cual en sí no es muy extensa y solo vamos a ocupar estas, ya que se van a ocupar únicamente para una función. Entonces, pues simplemente vamos a apoyarnos de estos, que pues en sí es el nodo típico con el que hemos estado trabajando, nada más que en este caso almacena un nodo binario y pues su puntero al siguiente nodo lista. Y pues en la clase lista como tal vamos a tener las funciones de insertar al inicio, insertar al final, borrar al inicio y borrar al final. Esto con la finalidad de poder recrear la función de lista de pila o cola, dependiendo de, de cómo lo vayamos a implementar. Y pues en sí esto es lo mismo con lo que hemos estado trabajando en, en tareas anteriores. Entonces, pues estas ya casi son como de memoria, entonces no tiene mucho caso explicarlas. Eh, bueno, esta es la clase que contiene todas las funciones que vamos a estar ocupando en el programa. Y pues estos son algunos de sus métodos. Realmente los vamos a estar explicando más adelante. Entonces, pues sí, esto es los únicos métodos con los cuales trabajaríamos. En el constructor, pues lo único que recibe es un nodo binario y se establece como raíz. Puede recibir también nodos, entonces, pues sí. La primera función es la función de insertar nodo en un árbol. Esta es una función recursiva que tiene polimorfismo. Em, Esta función es, digamos, la función pública que solo recibe el dato y la clave. Em, Esta es la que vamos a estar utilizando en el programa y pues realmente nosotros simplemente pasaríamos
estos dos parámetros. Después igualamos la raíz y aquí comenzaríamos a implementar lo que vendría a ser la función, la recursividad. Mandamos a llamar a esta función y pues esta recibe el dato y la clave que queremos insertar y un nodo, que en este caso al principio sería la raíz. Lo primero que hacemos al entrar en esta función es checamos si llegamos a un nodo nulo, que quiere decir que llegaríamos al final de, del árbol, o que la raíz está, o que el nodo está vacío, el árbol está vacío, perdón. Entonces lo único que hacemos es crear un nuevo nodo binario. Después checamos, en caso de que no sea nulo, checamos si la clave es menor que el nodo que recibimos por parámetro. Si es menor, lo que hacemos es que establecemos un nodo izquierdo y lo insertamos. Y aquí es donde se empezaría a hacer la llamada recursiva. Pasaríamos el dato que queremos insertar, la clave y el nodo izquierdo. Esto con la finalidad de ver si el nodo izquierdo contiene más nodos y poder realizar todo este proceso. Bueno, después está el caso de que la clave sea mayor que la clave del nodo actual. Si es mayor, lo que hacemos es insertarlo en el nodo derecho, pero nuevamente se manda a llamar de manera recursiva a esta función y pues vamos a estar haciendo todas estas verificaciones para asegurarnos de insertarlo de manera correcta en el árbol. Y en el caso de que la clave sea igual, es decir, que estemos pasando una clave que ya existe en el árbol, simplemente imprimimos un mensaje de que esa clave ya está duplicada y que pues hubo un error al insertar el nodo. Y simplemente retornamos el nodo insertado. Después está la función para buscar. Esta de igual manera es una función recursiva y lo único que recibe es una clave, la clave que deseamos buscar. Esta es, digamos, la función pública, por decirlo de alguna manera. Y aquí está la función privada. Aquí esta recibe la clave y el nodo por el cual vamos a empezar a buscar. En este caso sería la raíz del árbol. Lo primero que hacemos es que creamos un nodo que va a ser igual al nodo que recibimos y empezamos a verificar. Si el nodo es igual a null, regresamos esta que es como una bandera para indicarle que no se encontró la clave que estamos buscando, porque pues si el nodo es igual a null significa que ya llegamos al final del árbol y que no se encontró ninguna clave que no se encontró la clave que deseamos buscar. Después, en caso de que no sea nulo, checamos si el nodo actual, si la clave del nodo actual es mayor a la clave que deseamos buscar. En caso de que así sea, hacemos un llamado recursivo, en donde nuevamente pasamos la clave que deseamos buscar y ahora el nodo, por decirlo de alguna manera, el nodo por el cual vamos a empezar a buscar es el nodo izquierdo. Y pues se volvería a repetir todo este proceso. Y pues en sí no tiene caso como que lo funcione, porque ya sería más como entender más bien como la manera en la que trabaja la función. Y pues solo voy a explicar las condiciones. Entonces, en caso de que no sea mayor, verificamos si es menor. Si la clave es menor, entonces vamos a buscar, pero ahora por el nodo derecho. Y de ser así, pues nuevamente empezaríamos a buscar desde ahí y así sucesivamente. Y finalmente regresaríamos el nodo y la clave, que de haber pasado todas estas condiciones significa que sí encontramos la clave y pues simplemente lo regresamos.
Después están las funciones para buscar el nodo con la clave menor. Pues esta de igual manera es una función recursiva. Pasamos por parámetro la raíz del árbol y lo primero que hacemos es checamos si el árbol está vacío o si ya llegamos al final. De ser así, regresamos esta bandera para indicarle que no encontramos ningún, o sea que no se encontró el menor. Y si no es nulo, empezamos a buscar, checamos el nodo izquierdo. Si es nulo, retornamos la clave. Pero ¿por qué el nodo izquierdo? Porque por la manera en la que se organizan los árboles, el nodo izquierdo es el que siempre va a contener los más pequeños. Entonces, si como el nodo izquierdo es el que siempre va a contener los más pequeños y ya llegamos a un nodo nulo, significa que hemos llegado al más pequeño de todos. Entonces, pues simplemente lo retornaríamos. En caso contrario de que no sea así, seguimos buscando mediante recursividad. Entonces, al entrar aquí, pues continuaríamos buscando en el siguiente nodo izquierdo. Bueno, ahora la función que sigue es recorrer por niveles. Esta función recibe el nodo por el cual vamos a empezar a imprimir el árbol. Entonces, si ese nodo es nulo, pues significa que el árbol está vacío. Entonces simplemente imprimimos el mensaje y salimos de la función. En caso de no ser así, lo que hacemos es que creamos una lista que la manejaríamos como cola y lo que hacemos es insertar al final el nodo que recibimos como parámetro. Y después, mientras la cola no esté vacía, esto lo ocupamos para saber más que nada en qué nivel nos encontramos, dependiendo del tamaño de la cola. Esto es con fines más que nada estéticos, para saber cuándo dar un salto de línea y que se mantenga bien la forma de los niveles. Pero el funcionamiento sería el siguiente. Una vez insertado el primer nodo que recibimos como parámetro, lo que hacemos es que lo borramos, imprimimos la clave y checamos si el nodo izquierdo es diferente de nulo. De ser así, lo insertamos al final de la cola. Y si no, checamos si el nodo derecho es diferente de nulo y nuevamente, o sea, lo insertamos al final de la cola y pues así sucesivamente hasta que hayamos insertado todos los nodos del árbol y pues con ayuda de este bucle podamos imprimirlos con el formato adecuado. La siguiente función es para borrar un nodo dependiendo de la clave. Esa también es una función recursiva y en la pública recibimos la clave que queremos borrar y en la privada le mandaríamos la clave y la raíz. Bueno, la primera condición es que checamos si el nodo que recibimos como parámetro es nulo. En caso de ser así, significaría que hemos llegado al final del árbol o que desde el inicio estaba vacío. Entonces imprimimos ese mensaje de que el árbol está vacío y indicamos que hubo un error al borrar. Después, en caso de no ser así, lo que haríamos sería checar si la clave a borrar es menor que la clave del nodo que pasamos como parámetro. De ser así, empezaríamos a buscar por el lado izquierdo, ya que el lado izquierdo, como lo mencioné anteriormente,
es el que contiene las claves mínimas de todo el árbol. Entonces, pues entraríamos en una función recursiva y pues repetiríamos este proceso. Entonces, en caso de que no sea mínimo, vamos a verificar si es mayor, si la clave a borrar es mayor que la clave del nodo que pasamos como parámetro. De ser así, ocurre algo similar aquí, nada más que nos vamos con los nodos del lado derecho, ya que esas son las que contienen, ya que el lado derecho es la que contiene eh, los nodos con las claves más grandes de todo el árbol. Y nuevamente entraríamos en una función recursiva y pues sería básicamente el mismo proceso. Entonces, checamos, si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, checamos lo siguiente. Si el nodo izquierdo es diferente de nulo y el nodo derecho es diferente de nulo, significa que ese nodo tiene dos hijos. Entonces, lo que se hace en este caso es que lo que hacemos es reemplazar la clave del nodo con la clave mínima encontrada en todo el árbol con ayuda de esta función que voy a explicar más adelante. Pero la clave mínima del lado derecho. Después, lo que hacemos es que establecemos el nodo derecho y buscamos nuevamente el mínimo del lado derecho, el nodo con la clave mínima del lado derecho. ¿Y esto para qué? Para asegurar que el árbol mantenga su estructura de árbol binario de búsqueda. Es decir, que si tienen dos hijos se mantenga la estructura de sus dos hijos. Y de no cumplirse esta condición significaría que ese nodo, ese árbol tiene solo un hijo. Entonces, si el nodo tiene un solo hijo, ya sea el izquierdo o el derecho, el nodo que pasamos como parámetro se reemplaza por ese hijo. Y si el nodo no tiene hijos, simplemente se elimina. Entonces, pues sí, esa sería la función de borrar. Ahora, la función para buscar el mínimo. Esto nuevamente es una función recursiva y lo único que hace es que pasamos como parámetro el nodo raíz y la primera condición igualmente sería checar que no sea nulo. De ser nulo, pues imprimimos que el árbol está vacío y que hubo un error. Después checamos si el nodo izquierdo es diferente de nulo. De ser así, o sea, de no ser así, estableceremos el nodo izquierdo, el nodo más pequeño que encontremos. Aquí sería una llamada recursiva y pues repetiríamos todo este proceso, pero al final obtendríamos el más pequeño y lo estableceríamos en el nodo izquierdo del nodo que pasamos. Y si no, pues el nodo que recibimos es igual a su nodo derecho y lo retornamos. Bueno, voy a explicar unas funciones que también son importantes en el programa, que son las funciones para los menús. En este caso, pues con esta función simplemente imprimimos los integrantes del equipo y esta función es para seleccionar, para mostrar el menú principal y obtener el método seleccionado. Aquí lo que hacemos es que ingresamos todas las opciones disponibles en un arreglo y después las mostramos. Aquí pues este es para el cartel y las mostramos en arreglo. Y simplemente le pedimos al usuario que ingrese una opción y esto pues lo retornamos. Después está el menú para seleccionar un archivo. Aquí de igual manera
tenemos la lista, en este caso un vector, con los archivos disponibles con los árboles. Y pues lo único que hacemos es mostramos el cartel, los imprimimos y aquí hacemos una pequeña verificación. En un bucle le pedimos al usuario que ingrese el número de archivo que desea seleccionar. Y en este caso, lo que hacemos es que verificamos que el archivo seleccionado sea válido. Esto para evitar errores a la hora de crearlo. Entonces, de no seleccionar uno correcto, pues se lo indicamos y le pedimos nuevamente que ingrese una opción. Y esto se repetiría hasta que se ingrese una opción válida. Y regresaríamos el nombre del archivo. Después está el menú para seleccionar y obtener un árbol. En este caso, recibimos como parámetro el vector de árboles creados y mostramos con un cartel que selecciona un árbol y los imprimimos en orden. Y nuevamente aquí pasa algo similar a la función anterior, y es que estamos constantemente pidiendo al usuario que ingrese el número de árbol hasta que ingrese uno válido. De no ser así, pues nuevamente le vamos a estar pidiendo el número de árbol. Menú para seleccionar uno. Pues aquí simplemente recibimos como parámetro el árbol con el cual vamos a estar trabajando, y lo único que hacemos es que mostramos todos sus nodos disponibles por niveles. Y aquí le pedimos al usuario que ingrese un nodo válido, y de no ser así, pues le indicamos que lo vuelva a ingresar, y aquí nos apoyamos de la función de buscar para asegurarnos de que funcione correctamente de que el usuario haya ingresado un nodo válido. Y bueno, estas son unas funciones para modular el código. La primera función es para crear el árbol. En este caso, lo que hacemos es que pedimos el archivo que desea crear con la función ya anteriormente explicada, y recibimos el nombre, creamos una instancia del árbol y abrimos el archivo seleccionado. Si hay algún error, pues aquí lo indicamos y terminamos el programa. De no ser así, almacenamos la línea del archivo y cerramos el archivo. Checamos que el archivo efectivamente tenga texto, y de ser así, pues empezamos a recorrer cada carácter de la línea. Creamos un string para apoyarnos de eso y poder obtener la clave, y lo que hacemos es que con la ayuda de un while vamos a ir avanzando carácter a carácter hasta encontrarnos con una coma o con el fin de línea. Entonces todos esos caracteres los vamos a ir almacenando en la clave para ir formando pues el entero, y en este caso pues simplemente utilizamos la función insertar del árbol para insertar un nuevo nodo, y pues aquí simplemente nos apoyamos de esta función para transformar el string a entero. Y ya una vez ingresadas todas las claves del archivo, retornamos el árbol creado. Bueno, la función para insertar un nodo es bastante sencilla. Lo único que hacemos es que le pedimos al usuario que ingrese un nodo, y después lo insertamos. Después lo mostramos cómo quedó el árbol, tanto por niveles como en orden. Eso para asegurarnos de que pues la inserción haya sido
exitosa. Bueno, esta es una función para determinar si un árbol es ABC. Recibimos como parámetro el árbol con el cual vamos a estar trabajando y lo único que hacemos es que obtenemos su raíz. Si la raíz es nula, pues significa que el árbol está vacío. Después, em, con ayuda de una lista que vamos a utilizar como cola, y vamos a insertar la raíz y el nivel actual en el que nos vamos a encontrar. ¿Esto para qué? Para que con ayuda de una fórmula podamos asegurarnos de que cada nivel tiene los nodos que debería de tener. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Después entramos en un while que se estará ejecutando hasta que la lista sea vacía. Y con ayuda de la función tamaño de la lista vamos a saber cuántos nodos tiene el nivel actual. Si el nivel actual tiene menos nodos de los que debería de tener con ayuda de esta función, pues significa que el árbol no es un árbol binario completo. En caso de que el nivel actual sí tenga los nodos que debería de tener, aumentamos el número de nivel y lo que hacemos es lo siguiente. Borramos al inicio de la cola, verificamos si el nodo izquierdo del elemento borrado es nulo, es diferente de nulo. Si no es así, insertamos ese nodo al final y hacemos lo mismo para la derecha, para el nodo derecho. Si es diferente de nulo, lo insertamos al final y volvemos a repetir el bucle. Y pues así nos daríamos cuenta si este es un árbol binario completo. Y pues finalmente, si nunca nos salimos de la función, pues entonces significaría que el árbol es un árbol binario completo. Y bueno, esta ya sería la función principal de todo el programa. Lo único que hacemos es que al inicio mostramos todos los integrantes del equipo, creamos un vector con los árboles creados y una variable que va a contener un método seleccionado. Y con ayuda de un while vamos a estar mostrando el menú hasta que el usuario decida salir del programa. En este caso empezaríamos con la ejecución del primer método. En cuanto a esta parte del código, nosotros tenemos una función que es tamaño. Como tal, en esta función lo que nosotros hacemos es que básicamente nos permite realizar la operación que precisamente lo que pretende es buscar el tamaño que, bueno, es básicamente el tamaño de un nodo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto del tamaño de un nodo? Bueno, básicamente lo que hace esta función es que tú ingresas un nodo y primero que nada, pues va a validar si existe. Si no existe, pues obviamente aparece que no existe. En caso de que sí aparezca, pues obviamente aparece su valor. Y ahora, aquí en esta parte tenemos esta primera función, árbol binario. Como tal, aquí se le pasa como parámetro valor, que es precisamente el valor de dicho nodo a buscar. Aquí obviamente nosotros también llamamos a buscar una función previamente que se llama buscar nodo, que básicamente lo que hace es que comienza a buscar el nodo dentro del árbol para verificar que realmente existe. Ahora, si el nodo es null, pues básicamente nos dice que el nodo con el valor ingresado pues no existe dentro del árbol. En caso contrario nos dice que el tamaño del árbol con raíz en el nodo tal es, pues y aquí calcula básicamente lo que es el tamaño. Entonces, aquí abajo principalmente tenemos la función recursiva
que lo que hace es precisamente calcular el tamaño del árbol. Entonces, en esta parte como tal, toma como parámetro nodo binario y también toma como parámetro lo que viene siendo, pues, esta parte de nodo. Y ahora, este como tal es un método recursivo. Entonces, lo que hace básicamente esta función privada, que de hecho es privada, básicamente calcula el árbol, mejor dicho, su tamaño del árbol, dado el nodo raíz. Entonces, principalmente aquí tenemos un caso base, que es el caso en el que básicamente pues está vacío. Entonces, obviamente, si está vacío, pues el tamaño va a ser cero. Ahora, en caso contrario, aquí básicamente va a calcular el tamaño del árbol recursivamente. El uno viene representando lo que viene siendo el nodo actual. Después, obviamente, aquí en esta parte, pues va a llamar a tamaño en el subárbol izquierdo, que precisamente por eso está la parte obtener el nodo izquierdo. Y va a llamar a tamaño en el subárbol derecho, que es obtener nodo derecho. Y obviamente, pues aquí el resultado es la suma del nodo actual, o sea, el nodo en el que esté, más los árboles o subárboles, tanto izquierdo y derecho, en caso, obviamente, de que existan. Esas funciones de aquí obtener nodo derecho y nodo izquierdo, pues precisamente ya las hemos realizado antes. Entonces, precisamente por eso en esta parte las mandamos nada más a invocar, para que se pueda realizar lo que viene siendo la operación. Otra de las funciones es la función para obtener los ancestros de un nodo. Como tal, la función abarca toda esta parte de acá. Entonces, básicamente esta función lo que realiza es que nosotros tenemos el árbol y entonces le pedimos al usuario que ingrese la clave del nodo. Entonces, conforme a esa clave, va a dar los ancestros correspondientes. Los ancestros vienen siendo básicamente los nodos que se encuentran arriba. Entonces, obviamente este programa, o esta función mejor dicho, valida que precisamente se encuentren los nodos. Para ello tenemos dos funciones. Esta función que precisamente sirve para interactuar con lo que viene siendo el usuario. Aquí le pide que ingrese al usuario la clave del nodo, la lee y obviamente con esto lo que va a hacer es que precisamente se va a requerir la clave del nodo para el cual se desea conocer los ancestros. Entonces la clave ingresada, pues obviamente después de esto nosotros tenemos que declarar un vector de ancestros que básicamente eso de acá nos va a servir para almacenar las claves de los nodos ancestros. Luego, mediante una condición if, lo que vamos a hacer es precisamente llamar a la función obtener ancestros, teniendo como parámetro la clave a buscar, que es indicada por el usuario, la raíz y precisamente los ancestros. Entonces, como tal, aquí lo que va a hacer es que dice, los ancestros del nodo con clave tal son estos. Y aquí precisamente imprime la parte de los ancestros. Justamente en esta parte con este for. Ahora, en caso de que obtener ancestros retorne verdadero, significa que se encontró el nodo y va a imprimir sus ancestros. Entonces, obviamente aquí en esta parte lo que va a ocurrir es que precisamente si no se encuentra, pues va a mandar a imprimir que no se encontró el árbol, en el árbol. Ahora, posteriormente aquí tenemos la función que es la función recursiva y esta función recursiva es precisamente la que invocamos en esta parte de acá arriba. La función recursiva básicamente es el trabajo más pesado, que es precisamente la parte de lógica, por así decirlo. Y pues bueno, como tal, esta parte tiene varios parámetros. Primero, tiene clave, nodo binario, nodo, vector y también los ancestros. Entonces, aquí básicamente tenemos
lo que viene siendo el caso base. El caso base pues viene siendo básicamente la situación en la que el nodo pues se encuentre vacío. Entonces, si nodo es igual a null, significa que hemos alcanzado un subárbol vacío. O también el nodo no está en ese camino, por lo que va a retornar un falso. Luego, tenemos otro caso. Este caso es el caso también base en el que el nodo se encontró. Entonces, si la clave, bueno, básicamente esto nos dice que si la clave del nodo actual es igual a clave, entonces el nodo buscado ha sido encontrado y va a retornar true, verdadero. Entonces, aquí precisamente viene la parte de llamadas recursivas que vienen siendo para movernos mediante el árbol izquierdo o derecho. Entonces, aquí precisamente también tenemos esta parte en la que, como dije, nos vamos a mover mediante obtener ancestros en el árbol izquierdo y en el subárbol derecho. En esta parte justamente que dice esto, obtener ancestros en la parte izquierda y obtener ancestros en la parte derecha. Entonces, básicamente si alguna de las llamadas retorna verdadero, entonces significa que el nodo fue encontrado en algunos de los subárboles. Y precisamente en ese caso, lo que va a ocurrir es que va a retornar true. En caso contrario, así un caso de foul, pues va a retornar que pues no se ha encontrado. Y básicamente esta parte de aquí, el método principal de ancestros, pues interactúa con el usuario. Como dije, le pide que proporcione una clave del nodo. Y precisamente, como dije, esta es la parte donde se realizan las operaciones. Esta función es invocada acá para precisamente la función que sirve para interaccionar con el usuario. Y obviamente con la recursión, pues lo que se realiza es que se van registrando los ancestros, tanto de la parte de la raíz, y si está la raíz, ahora se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora tenemos la función para calcular la profundidad de un nodo, que como tal lo que hace es que calcula de arriba hacia abajo. Es bastante similar a tamaño y se puede llegar a confundir, pero son funciones distintas. Ahora, como tal, la profundidad tiene la característica de que va yendo hacia, va de arriba, del nodo raíz, hacia abajo, y va contando. Entonces, por esta función, básicamente tenemos esta parte de acá, y principalmente lo mismo. Interactúa con el usuario y le pide la clave del nodo, aquí la lee, y obviamente aquí, pues, lo que va a realizar es que después de esto, donde dice en profundidad nodo igual a profundidad clave buscar, pues básicamente es llamar a la función recursiva. Y esta función recursiva, profundidad, pues básicamente es para calcular la profundidad del nodo con la clave que es clave buscar, o sea, el nodo que ingresó el usuario. Entonces, aquí como tal, el cero pues representa el nivel inicial de la profundidad. La raíz tiene profundidad cero. Entonces, se pregunta, si la profundidad es -1, significa que el nodo no ha sido encontrado en el árbol. Pero si es diferente, significa que sí está. Entonces, precisamente aquí, manda a lo que viene siendo a imprimir. Imprimir su profundidad. Pero para imprimirlo, básicamente nosotros tenemos que apoyarnos de la función recursiva. Esta función recursiva, pues principalmente como su nombre lo indica, tiene primero un caso base, ¿no? Que es el caso en el que nodo es igual a nulo. Significa que ya hemos llegado a un árbol o a un subárbol vacío y el nodo con la clave buscada no existe en ese camino. En ese caso va a retornar un -1 indicando que precisamente no se ha encontrado. Ahora, este de aquí es el caso base. Como tal,
Si el nodo actual tiene la clave buscada, la clave que ingresó el usuario, devuelve el nivel actual como la profundidad del nodo. Ahora, después de esto, aquí precisamente se llama recursivamente profundidad. Y lo que va a hacer es que precisamente se llama recursivamente a profundidad en el subárbol izquierdo del nodo actual. Si la profundidad del nodo se encuentra en el subárbol izquierdo, o sea que profundidad izquierda diferente de -1, retorna esa profundidad. Entonces, aquí como tal precisamente es esta parte. Y pues aquí como mencioné retorna profundidad. Luego, si el nodo no se encuentra en el izquierdo, lo que va a hacer es ahora buscar en el subárbol derecho. Y precisamente la profundidad en el subárbol derecho se calcula también recursivamente incrementando el nivel. Entonces, básicamente un resumen de este funcionamiento, de esta función es el método profundidad, que solicita una clave de nodo al usuario, luego llama recursivamente profundidad, va calculando la profundidad del nodo desde la raíz y principalmente la función principal tiene la característica de que comienza con la raíz con un nivel inicial de 0. También se encuentra el nodo con la clave, devuelve el nivel como su profundidad. Si no lo encuentra, busca el derecho. Y si de plano no está el nodo, devuelve -1. Y también va a imprimir el nodo, bueno, el valor de la profundidad, o va a validar en caso de que no exista. Bien, ahora, muy bien. Otra de las funciones es calcular la altura de un nodo. Ahora, como tal, esta función como tal tiene que interactuar directamente con el usuario y tenemos principalmente esta función de acá. Esta función de aquí básicamente como tal pues precisamente le pide al usuario ingresar la clave del nodo. Aquí la lee y obviamente con un if, pues nosotros mandamos a llamar un método que es buscar y va a buscar precisamente la clave. Ahora, esta clave básicamente es para encontrar o verificar si precisamente el nodo se encuentra dentro del árbol. Entonces, solicita ingresar la clave y, bueno, la clave del nodo cuya altura se desea calcular. Y obviamente, si existe, pues va a continuar. Pero en caso de que no exista, va a devolver int 32 y con un mensaje acompañado diciendo que no se encontró en el árbol. Ahora, en caso contrario, es decir, en caso de que sí se haya encontrado la clave del nodo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir en este caso es que precisamente, si existe, comienza desde la raíz y realiza lo que viene siendo una búsqueda binaria. Esto para encontrar el nodo con la clave ingresada. Y ahora, como tal, esto precisamente lo va a hacer con un while. Entonces, precisamente, aquí tenemos un if. Este if básicamente nos dice que si la clave buscada es menor que la clave del nodo actual, avanza al subárbol izquierdo, pero si es mayor, avanza al subárbol derecho. Y luego, el bucle va a terminar cuando se encuentre el nodo que coincide precisamente con la clave. Y entonces, aquí precisamente, después de esto, tenemos esta parte de aquí que es precisamente una función que lo que va a realizar es que va a ser una función recursiva. Altura con parámetro nodo binario y nodo, que es precisamente lo que había mencionado para calcular la altura del nodo. Y lo que va a hacer es precisamente mostrar al usuario la altura del nodo con clave tal y su altura correspondiente. Y ahora, esta parte de aquí abajo es precisamente lo que viene siendo la función recursiva. ¿Y cómo funciona este método? Bueno,
Como tal, tiene un caso base, que es precisamente el caso en el que está vacío. En caso de que esté vacío, pues regresa un -1, lo cual quiere decir que la altura del nodo es vacío, o sea que básicamente no hay nada. Luego, posteriormente, llama recursivamente a lo que viene siendo altura y pues va a ser este llamado hacia altura en nodo en su árbol izquierdo y derecho. Y obviamente estas llamadas calculan la altura de ambos árboles. Obviamente esto, pues, también necesitamos retornar la altura del nodo actual. El 1 representa el nodo actual. Y además, max altura, altura derecha, pues viene siendo la altura entre el árbol izquierdo y el derecho. Entonces, de esta forma, se propaga la altura más grande hacia arriba en la recursión. Y obviamente, pues después, como mencioné, esta es la función que llama aquí, pues para mostrarla al usuario. Y básicamente esta es la función para lo que viene siendo calcular la altura de un nodo dentro de un árbol binario. Entonces vamos a proceder con la ejecución del programa. Em, Vamos a crear un árbol, en este caso el 2, y aquí se muestra cómo quedaría el árbol. El archivo en cuestión sería este, que como podemos ver si se va insertando adecuadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar un nodo. Como solo hemos creado uno, pues solo tenemos un árbol disponible. Lo vamos a seleccionar y vamos a ingresar el nodo 0. Y como podemos ver, así es como quedó el, el árbol. Por niveles no se ve muy bien porque no está como que bien formateado, pero pues en general así es como quedarían los niveles. Y en orden se muestra de la siguiente manera. Después vamos a proceder a ejecutar. Vamos a borrar un nodo. Selecciono el 13 del 1 y vamos a borrar el número 12, por ejemplo. Y así es como quedaría el árbol después de borrar el elemento número 12. Vamos a determinar si el árbol actual es un árbol binario completo. Vamos a seleccionarlo y dice que el árbol no es un árbol binario completo, ya que como podemos ver aquí los niveles no tienen los nodos que deberían de tener. Una otra función también es por niveles, pero pues esa es la que hemos estado viendo. Entonces, pues así es como se vería el árbol. Ya acá en la prueba de nuestro programa, como podemos ver, tenemos nuestro menú con todas las opciones que tenemos acá para el árbol. Y vamos a probar la primera opción, que es la de crear un árbol, que esta opción va a tomar los, el árbol que está en nuestros documentos de texto, bueno, los números que están en el documento de texto para hacer un árbol. Por ejemplo, acá ya se creó este árbol donde la raíz es 70, los hijos son 31, 93, el hijo de 31 es 14, el hijo de 14 es 23, el hijo de 93 es 73 y 94. Y podemos crear también otro árbol que está ahí igual en nuestros documentos de texto. Por ejemplo, el otro que el padre es 2, no, que la raíz es 2, sus hijos son 1, 5, el 1, el hijo es 3, el
2 es, no, del 5 es 7 y 6, no, 7 y después 6 y así. Después vamos a insertar uno de nuestro árbol, que en este caso va a ser en el árbol número 1 y como podemos ver con el árbol número 1 vamos a agregar el nodo 13. Como podemos ver, el 13 ya se agregó en nuestro árbol, siendo el hermano del 23. Y ahora vamos a calcular la profundidad del nodo del primer árbol. La raíz. Desde, desde el 31. Y como pudimos ver, la profundidad es el... No, 31 es el 1 porque solo baja 1 desde la raíz. Y ahora la altura del nodo. Ahora vamos a ingresar ese que acabamos de poner. Y nos muestra que crece como del crece ya no sale ningún nodo para abajo, entonces no va a haber ninguno. Y vamos a probar otra vez con el mismo, pero ahora desde la raíz del árbol, que la raíz, como pudimos ver anteriormente, es de 70. Y nos muestra que la profundidad del árbol es de 3, digo, la altura del árbol es de 3, o sea que 3 bajan de la raíz y llegan hasta la última posición. Ahora vamos a probar la opción que es el tamaño de un nodo. Ahora vamos a poner el nodo 14 y el tamaño del nodo de 14 es de 3. Ahora vamos a probar la sexta opción, que es la de obtener un hermano. En este caso vamos a probar con el 14, que el 14 sería hijo único para que veamos que no tiene hermanos efectivamente. Y ahora vamos a probar con el 13 que acabamos de crear. Como pudimos ver, el, el hermano que tiene el 13 es el 23. Antes el 23 era hijo único, pero ahora como ya le agregamos un hermano, pues ya tiene hermano. Y vamos a obtener ahora los ancestros. Vamos a poner el 13 y nos muestra que los ancestros del 13 son 14, 31 y 70, porque son ancestros directos. Porque como acá se muestra en nuestro árbol ya con el nodo 13, acá podemos ver que 14 es su padre, el 31 vendría siendo su abuelo y el 70 vendría siendo el bisabuelo del nodo. Y ahora vamos a buscar los descendientes del nodo. En este caso vamos a probar el nodo 70, o sea, de la raíz. Como es la raíz del nodo, nos muestra todos los nodos que están en el árbol, ya que todos esos son sus descendientes. Y por ejemplo, si queremos ver los descendientes del 13, que es el último y no tiene nada, nos muestra que efectivamente no hay descendientes para ese nodo. Después vamos a probar la del recorrido pre-orden con el segundo árbol. Y como podemos ver, así queda el recorrido pre-orden del árbol número 2. Ahora vamos a probar el inorden del segundo árbol. Y como podemos ver, este es el recorrido del segundo árbol. Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así como se mostraron
en el algoritmo de las diapositivas y los ejemplos de clase, que así queda. Ahora vamos a probar el y postorden con el árbol número 1 ahora. Como podemos ver, así queda nuestro recorrido de orden, digo postorden de nuestro árbol número 1. Ahora vamos a probar el recorrido por niveles, ahora del árbol número 2. Y como podemos ver, así quedó el recorrido por niveles del segundo árbol. Y del primer árbol quedaría así. Ahora vamos a borrar un nodo. Vamos a borrar el nodo número 13. Ponemos la opción, elegimos el nodo número 13 y como podemos ver se borró con éxito ese nodo. Ahora vamos a probar borrar el nodo 93. Como podemos ver, al borrar el 93, ahora el 94, que es el mayor, vendría siendo el par del 73, enlazándose directamente con el 70. Esto se hizo para evitar que haya problemas así con nodos con varios hermanos y hijos. Y ahora vamos a probar la última opción, que es determinar si nuestro árbol es completo, un árbol binario completo. Ahora pues vamos con el árbol número 1 y como pudimos ver, el nodo no está completo. Digo, no es un árbol binario completo, ya que el 23 está evitando que sea un completo. Y ahora pues vamos eliminando el 23 para que ahora sí dé que es un árbol completo. Ah, no. Y pues como no era un árbol completo, pues eliminamos más valores hasta que quedara así, de esta forma nuestro árbol, para que ya pudiera ser un árbol binario completo, para que de ese árbol salga las mismas cantidades de hermanos, nodos y así, para que sea un árbol binario completo. Y con esto ya checamos que nuestro programa funcione correctamente con todas las opciones que tenemos.